Continuamos con noticias Globovisión Internacionales abordando la situación en que se vive entre Rusia y Ucrania, este conflicto o lo que ya se ha calificado como una guerra en Ucrania, y para eso tenemos una entrevista, José Enrique. Por supuesto, Trina, es momento de abordar lo que está pasando en este momento, al instante. Específicamente en Ucrania, hacemos un contacto en este momento hasta España. Allí son las 4:50 de la tarde. Vamos a consultar con nuestro especialista invitado la mañana de hoy. Él es Axier Amon Izarra, que está con nosotros, periodista y analista internacional. Bienvenido. Buenos días para nosotros y buenos días para ti. Muy buenos días para vosotros y buenas tardes para mí. Un placer, de verdad, la invitación y contar con vosotros. Gracias. Axier, es oportuno hablar sobre esta última declaración que acaba de hacer el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión, que ya sería el segundo día en Ucrania. Hemos reseñado que se ha tomado la capital, Kiev, y justo ahora acaba de decir e instarle a los militares que vayan y tomen el poder. ¿Qué significa esto? Sí, básicamente lo que viene a decir es que ha intentado hacer un acercamiento a través de las diferentes delegaciones diplomáticas para hablar con el presidente ucraniano, Zelensky, pero no ha debido ser posible. Por lo menos, visto esas declaraciones, es más, Putin añadía que es más fácil tomar el poder que hablar con los nazis ucranianos. Algo así también ha querido rematar el presidente ruso, pues para dar también un poco de sensación de que el presidente Zelensky está solo, ¿no? Está solo. Sí que es verdad que incluso las propias declaraciones del presidente ucraniano se le veía abatido, se sabe que está oculto en algún lugar, ¿no? Con protección, obviamente, por lo que pueda pasar, y como al final es la cabeza visible del país, pues lo que ha venido a decir y lo criticaba y lo condenaba el propio presidente ucraniano, se encuentra solo, le falta apoyo, no hay en ningún momento ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la OTAN, de la tan ansiada OTAN, ni los países de la Unión Europea le están mostrando un apoyo certero, un apoyo total, y sobre todo, pues bueno, que al final está produciéndose una agresión, está produciéndose un ataque y ahora ya es una invasión. Entonces lo que estamos viendo además es que el presidente ucraniano no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. No sé si es por falta de experiencia, de criterio, de política, o porque su gabinete ya no existe. Lo que sí que es verdad es que la propia población ucraniana la estamos viendo cómo está escapando, huyendo del país, está escapando hacia, como bien decíais, hacia Polonia, hacia Rumanía, hacia los países que le están abriendo las fronteras. Pero ahora mismo el país, la población, el territorio ucraniano, se encuentra a merced de los designios que quiera Vladimir Putin, en este caso. Axier, me gustaría preguntarte además cómo influye el nacionalismo ruso en toda esta propaganda que ha realizado el gobierno ruso con respecto a que se han visto que más del 60% de los rusos apoya una invasión ucraniana. Sí, además es que es una circunstancia que se ha venido generando a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Sí que es verdad que este conflicto, esta crisis lleva latente desde el año 2014, ¿no? Cuando se produjo aquel golpe de Estado, el tema de las revoluciones de Maidán, las masacres en la Plaza de la Libertad, el tema de Crimea, de la anexión unilateral por parte de Moscú, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también las zonas prorrusas o rebeldes, como se les quieran llamar, en este caso, tanto Donetsk como Lugansk, y bueno, la zona también del Donbass, ¿no? El llamado Donbass, pues como están haciendo día a día, se han intensificado esos sentimientos nacionalistas, esos sentimientos prorrusos, y lo que se ha ido generando también de la población de Rusia, de la propia Federación Rusa, pues ha sido un sentimiento de como que tenemos que defender a nuestros hermanos, no pueden estar frente a la barbarie de los nazis ucranianos, esos radicales de extrema derecha, bien que se comentaba de las facciones extremistas como Svoboda, Triumph o el propio Pravý Sektor, ¿no? A los cuales ya se les califica como de casi de una facción terrorista, en este caso de nacionalistas, llegados incluso a tildarles de paramilitares, y eso se puede comentar y se puede hablar de que se hablan incluso hasta de 10.000 paramilitares, pero bueno, son cifras que varían según depende de quién las cuente. Que sabemos que el gobierno ruso se ha marcado por sorpresa, digamos, porque ante la atenta mirada del resto del mundo, esa orden especial para desmilitarizar y desradicalizar, ¿no? De eliminar a los nazis ucranianos, y bajo esa premisa pues ataca de 7 frentes en una operación relámpago que se encuentra en las puertas de Kiev, con el presidente ucraniano oculto por su seguridad en un punto, y eso sí, se ha demostrado sobre todo las carencias que tienen los países que prometieron a Ucrania toda la ayuda del mundo y que hoy en día la tienen abandonada a merced
Y a propósito de eso, Axier, disculpa que te interrumpa, a propósito de eso que estás comentando, ¿será que el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó este momento de quizás de debilidad, olió el miedo de Estados Unidos, de Occidente, una cierta debilidad para aprovechar este momento para una invasión en Ucrania? Porque las personas se preguntan por qué no sucedió antes. ¿Sabes lo que pasa? Que además yo creo que has hecho muy buena lectura, de verdad, en este sentido, porque recordemos que Joe Biden venía avisando a lo largo del mes de enero, ya se ha entrado bien entrado febrero, que la invasión rusa a territorio ucraniano se iba a realizar con una fecha exacta, que era el 16 de febrero. Y así se dijo en varios medios de comunicación y lo repitió en muchas ocasiones. Y es un discurso que además han venido también adoptándolo y aceptándolo las propias digamos, líderes mundiales. Así es verdad, se hablaba también de la Unión Europea, la propia OTAN, incluso hubo momentos que el país ucraniano no sabía si replegarse militarmente hablando, si defenderse, qué hacer. Pero como llegó la fecha del 16 y no se produjo tal invasión, pues obviamente los escenarios se ralentizaron, la gente se relajó, las propias tensiones diplomáticas llegaron a un acuerdo, a un punto de acuerdo de intentar negociar, hablar MISC 1, MISC 2, y todo este conglomerado diplomático y sobre todo conglomerado mediático en base a la propaganda y a las fake news, pues entonces empezó a disparar. En este caso, ¿qué pasó? Que llegamos al 23 de febrero, que es una fecha muy simbólica dentro de la Unión Soviética, porque se conmemoraba el Día del Ejército Rojo. Hoy en día en Rusia se conmemora el Día del Defensor de la Patria, o bien llamado también el Día del Hombre, por lo cual es una fecha clave militarmente hablando, porque estamos hablando de los defensores de la patria, militarmente hablando, y fue entonces cuando Putin, oliendo ese miedo o pensando que había conseguido calar el mensaje de que no iban a atacar, que ha repetido Vladimir Putin hasta la saciedad. Es más, siempre se le ha tildado de un hombre de principios, un hombre además fiel, ¿no? a la verdad, no a la verdad, sino a lo que dice, lo cumplía, y en este caso ha sorprendido a todo el mundo con ese golpe relámpago, ese puñetazo encima de la mesa, y recordemos que además se ha producido de madrugada. Ahora, Axier, en este momento ya de una incursión militar rusa a Ucrania, ¿ves que se retome la vía diplomática? ¿Qué significa y cómo se puede leer esta declaración hoy del gobierno chino, del presidente Xi Jinping, tras la llamada que tuvo con Putin de buscar una vía de negociación, así como lo reclaman gran parte de la comunidad internacional y otros países que también son potencias y de relevancia mundial? Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú te sientas a reclamar o a la vía diplomática, yo creo que la vía diplomática siempre hay que ejercerla. Es más, el ministro Lavrov es un gran defensor de la vía diplomática, ¿no? Siempre de negociar, de hablar, de negociar. Lo recordamos en el acuerdo iraní, lo recordamos en el tema sirio y en otros tantos. En este caso, yo creo que es la única vía, pero obviamente no es lo mismo negociar de tú a tú que ahora negociar Rusia desde una posición de fuerza, que tiene Kiev conquistada, tiene medio país invadido. ¿Cómo negocias ahora? Que yo creo que es donde ahora mismo Vladimir Putin, que es un hombre inteligente, es un hombre que además tiene una estrategia militar, ha sido militar y la gente también, creo que ahora es cuando quiere negociar, sentarse a negociar y va a forzar esa negociación desde la fuerza. En 2008, en agosto de 2008 también lo vimos con Georgia, cuando hubo el caso de Osetia del Sur y Abjasia. Recordemos que allí también se produjo una invasión relámpago. El conflicto armado, la guerra, duró 5 días, y después de esos 5 días donde el ejército ruso obviamente pues demostró todo su potencial, como lo está haciendo ahora en estos momentos, frente a un país más débil, pues le obligó a sentarse a dialogar, y al final Vladimir Putin y Rusia pues consiguieron una victoria, si es que esto se puede llamar victoria de alguna forma, porque bueno, nunca hay una victoria en una guerra. Ahora, Axier, ya tenemos que ir finalizando, pero ¿qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Qué escenarios están planteados para el momento en cuanto a la respuesta rusa y también la posición de Ucrania muy debilitada? Obviamente yo creo que la primera es la negociación, que cedan a la vía diplomática y que entre los dos consigan un buen acuerdo. Me imagino que será la salida de Zelensky y el reconocimiento de la zona de Donbass, y Vladimir Putin tendrá que retirar sus tropas y retirarse y replegarse hacia Rusia. Ahora bien, si esa vía no sigue así, seguiremos en un conflicto que lleva desde el 2014, se ha cobrado más de 3.000 víctimas, sobre todo civiles, y volveremos a estar en un conflicto latente que está en el territorio europeo y que hacía mucho tiempo que la gente no tenía en consideración de que en el territorio europeo había una guerra.
Bueno, Axier, por supuesto quedan muchísimas preguntas y respuestas pendientes. Por supuesto, esto es algo que está sucediendo, que está en desarrollo. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero debemos finalizar la entrevista. Esperamos poder seguir haciendo este contacto en los próximos días para seguir ampliando y analizando todo lo que tiene que ver con respecto a esta guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Gracias por la invitación. Un placer, amigos. Estuvimos conversando en esta oportunidad con Axier Amo Izarra, es periodista que ha trabajado y colaborado con diferentes medios internacionales reconocidos, que está siguiendo exclusivamente la crisis entre Rusia y Ucrania. Nos acompañaba desde España.